Hola, vamos a ver ahora la posibilidad de generar nuestras propias funciones, nuestros propios comandos, digamos, dentro de Processing. Nosotros tenemos, por ejemplo, la versión básica de Canisa que hicimos centrada en la pantalla y tenemos el código acá para especificar cómo dibujar esto que indica que hay que trasladar el sistema de coordenadas a un punto en la pantalla, aplicar algún factor de escala y establecer el color de relleno, dibujar tres círculos, la posición de los círculos está em, definida con referencia al 00 del sistema de coordenadas que esté vigente. Es decir, que si yo no traslado, si yo no hago ninguna traslación, ni ninguna transformación de escala, la figura va a quedar ubicada en la esquina superior izquierda. Entonces, en el caso de este programa, lo que tengo es que estoy trasladando al centro y escalando, dibujando los círculos, dibujando el triángulo con líneas y dibujando el triángulo superior para que quede, se pueda percibir como que se construye el triángulo sin relleno ni stroke. Bueno, si yo quisiera dibujar varias de estas figuras, lo que yo voy a tener en mi pantalla, es decir, yo tengo cada una de estas ilusiones, si quiero en la pantalla tener varias, bueno, todo el código que genera esto lo tengo que repetir o tengo que hacer un for, por ejemplo, y establecer los saltos para dibujarlo, pero otra forma de poder simplificar el código del programa y no tener un listado del software en el que se esté repitiendo muchas veces el mismo código, es aprovechar la función que tiene Processing. Cuando nosotros utilizamos funciones de Processing, por ejemplo, decimos line de tal lugar a tal lugar, size de tanto por tanto. Bueno, lo que estamos usando son funciones de processing que están predefinidas, están especificadas en el propio lenguaje, en el propio ambiente de programación y lo único que tenemos que hacer es utilizarlas. Pero processing también nos deja crear nuestras propias funciones. Por ejemplo, yo podría tener una función que se llame Canizza y que lo que haga es dibujar el triángulo de Canizza. Vamos a ver entonces qué es lo que tiene que tener una función para poder estar creada dentro de Processing y agregada al lenguaje, digamos. Las funciones que nosotros estamos usando tienen dos cosas que vemos y hay una que no vemos pero que obviamente existe y es la que nosotros vamos a tener que agregar para las nuestras. Una es el nombre. Una función tiene que tener un nombre, una forma de llamarse, de manera que Processing pueda decir, bueno, vamos a ejecutar tal función. Line, size, fill, cualquiera de las funciones de Processing, ese es el nombre. La segunda cosa que tiene que tener una función es un conjunto que puede ser vacío, puede no tener ningún elemento, pero un conjunto de parámetros. Es decir, los elementos que hay que pasarle a la función para que la función sepa qué es lo que tiene que hacer, o cómo tiene que hacerlo, o dónde tiene que hacerlo, o cuándo tiene que hacerlo, dependiendo de la función. Ese conjunto de parámetros, cuando llamemos a la función, es lo que vamos a especificar entre paréntesis. ¿Sí? Bueno, nuestras funciones van a tener que tener entonces un nombre, por ejemplo, vamos a tener la función que va a ser el triángulo de Canizza y un conjunto de parámetros que vamos a definir. Ahora vamos a ver cómo definimos ese conjunto de parámetros. Y lo que no estamos viendo cuando usamos las funciones de processing, pero nosotros vamos a tener que definir con la nuestra, es entre llaves, o sea, como un bloque de código, qué es lo que esa función tiene que hacer cuando sea llamada desde adentro de algún programa. Entonces, vamos a ver de vuelta en nuestro código qué es lo que debería tener la función de Canizza. Bueno, la función de Canizza, ¿qué es lo que
utilizo para dibujar Kanitsa, en este caso, en este código. Si yo ejecuto este programa, bueno, ¿qué es lo que estoy dibujando acá? Estoy trasladando el sistema de coordenadas, escalando el sistema de coordenadas y después dibujando todas las figuras que componen la ilusión. Por lo tanto, todo este código, desde el translate hasta acá, yo podría decir que eso forma parte del código que hay que ejecutar cada vez que quiera ejecutar la función de Kanitsa. ¿Y qué parámetros podría darle? Bueno, como lo tengo armado acá, lo que yo podría decirle cada vez que quiero que se dibuje una ilusión de Kanitsa es decirle a dónde quiero que la dibuje y con qué escala. Es decir, le podría pasar los datos de la X e Y o los valores en X y en Y de la transformación de traslación y el valor del factor de escala. Con eso, manteniendo el resto del código como está, podría generar una serie de, una serie de ilusiones de Kanitsa. Entonces, lo que dijimos es que vamos a pasarle a esta función, le vamos a pasar el valor en X y en Y de la traslación y el valor del factor de escala. El valor en X y en Y de la traslación podemos pasárselo como está acá con tipos de datos que son float. Y el factor de escala también con un tipo de dato que es float. Entonces, yo le tengo que decir a Processing cuando creo la función, cuando la armo y la estoy creando, le tengo que decir cuántos datos voy a recibir. Por ejemplo, en el caso de línea, yo sé que Processing me tiene definido que necesita 4 datos. Bueno, en el caso de nuestra función en Kanitsa vamos a necesitar 3. Y además, ¿qué tipo de datos está esperando? ¿Sí? Por ejemplo, cuando Processing va a dibujar una línea, me pide 4 parámetros, pero no pueden ser cualquier cosa. Tienen que ser 4 números, que son los que indican las posiciones en X y en Y de los puntos. En el caso nuestro, lo que nosotros vamos a necesitar con Kanitsa es decirle que vamos a necesitar 3 números flotantes. Y en la definición de la función le vamos a indicar cómo vamos a llamarlos internamente a esos datos. Vamos a escribir un poco a mano y después lo ponemos en el código. Entonces, vamos a sacar todo esto. Y lo que yo voy a decir es, voy a tener una función que se llame Kanitsa, con minúscula, que va a tener, dijimos, 3 parámetros. Los 3 van a ser float. El primero lo voy a llamar X de traslación. El segundo lo voy a llamar, va a ser también de tipo flotante y lo voy a llamar Y. Y el tercero también de tipo flotante y lo voy a llamar S de escala. Y después voy a tener el código. ¿Sí? Como casi todas las funciones que hemos estado usando hasta ahora, la primera palabra con la que vamos a arrancar es void. Ya veremos que después exactamente qué significa eso. Por ahora simplemente lo escribimos adelante. Entonces, con esto yo puedo empezar a describir una función. Si yo vengo a mi código, en general las funciones propias se ponen al final, abajo de todo el código. Y voy a decir que voy a tener una función que se llame Kanitsa, que va a recibir como parámetros un X, un Y y un S. Y dentro de esas llaves yo voy a poner el código que voy a utilizar para ejecutar la función. Acá las letras X, Y y S están subrayadas en naranja y cuando yo las selecciono aparece la línea esta naranja porque lo que me está diciendo es creaste variables y no las estás usando. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a usar acá adentro? Y lo que vamos a usar acá adentro es todo este código
con el que estábamos dibujando Kanitsa. Entonces yo podría decir ahora que todo este código que está acá lo copio adentro de la función. ¿Y cómo voy a usar los valores? Bueno, lo que voy a decir es dentro de la función, ¿cuánto tiene que trasladar en x? Lo que venga como parámetro x. Entonces le digo acá usa el dato que viene en x. ¿Cuánto en y? Lo que venga como parámetro en y. Entonces acá usa el factor que viene en y. ¿Y el factor de escala cuánto? Lo que venga en S. Y entonces usa S. Entonces, de esta manera, cada vez que se llame a la función Kanitsa, lo que va a hacer es toma los tres parámetros. El primero lo interpreta como el valor de X y lo asigna a la traslación en X. El segundo lo interpreta como la traslación en Y y lo asigna a Y. Y el tercero como el factor de escala. Lo demás son números fijos, así que se va a dibujar, todos sabemos que todo referenciado a ese nuevo sistema de coordenadas que se acaba de formar. Bueno, ¿y cómo lo llamamos? Bueno, lo que podemos hacer es, vamos a comentar, si yo comento este código que está acá y ejecuto, lo que voy a ver ahora es la pantalla vacía. ¿Por qué? Porque en el código del draw no hay nada para ejecutar. Lo único que hay para ejecutar en el código del draw es pintar el fondo de blanco. La función de Kanitsa que acabamos de crear no la estamos llamando en ningún lugar. ¿Tá? Entonces, ¿cómo la puedo llamar? Bueno, yo puedo llamar acá y decir Kanitsa, la llamo. ¿Con qué valores? Bueno, podría llamarla como estaba antes. With sobre 2, height sobre 4 y el factor de escala era 1. Vamos a ponerlo 1.0 para asegurar. Si yo hago esto, entonces ahora tengo lo mismo que tenía antes. ¿Qué es lo que está pasando acá? En el ciclo del draw se está pintando de blanco y se está llamando a la función Kanitsa que tengo creada abajo con estos tres parámetros. ¿Sí? Bueno, ahora que tengo una función, puedo llamar a esa función tantas veces como quiero y el código de mi draw quedó restringido a el background más Kanitsa. Entonces yo podría decir, por ejemplo, que quiero hacer un montón de versiones de la ilusión de Kanitsa. Entonces voy a hacer un for de i igual a 0. Ahí vamos a hacer 20 ilusiones. De i igual a i más 1. Si yo ejecuto esto, lo único que va a pasar es que se va a dibujar la ilusión un montón de veces, ¿sí? Pero no estoy generando el tipo de efecto que a mí me interesa. Quiero tener 20 ilusiones que se dibujen, por ejemplo, en factores con tamaños aleatorios y en distintas posiciones. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, lo que puedo hacer es decir, en cada una de las ilusiones que va a dibujar en el ciclo del draw, lo que podría decir es que mi posición en X va a ser un random entre 0 y el ancho. Mi posición en Y va a ser un random entre 0 y la altura. Y el factor de escala va a ser un random entre 0.1 y 2. Punto y coma. Entonces, ¿qué hago ahora? Y ahora, en cada ciclo del draw, llamo a la función Kanitsa con los tres valores que acabo de crear, con X, Y y S.
Y entonces ahora, en cada ciclo del draw, se están generando 20 ilusiones de Kanitsa, cada una se construye invocando la función que acabamos de crear, y en este caso se están generando con posiciones y factores de escala aleatorios. ¿Sí? Si hiciéramos lo mismo que habíamos dicho en algún otro video de saco el fondo, entonces ahora la sensación es que estoy tapando la pantalla, llenándola de ilusiones. ¿Por qué? Porque en cada ciclo estoy dibujando las 20 que estoy indicando acá. ¿Sí? Bueno, esta es una primera versión de cómo generar funciones propias indicando para cada función el nombre, la cantidad y tipo de parámetros que está esperando y el código que hay que ejecutar en cada uno de esos tipos. ¿Sí? Un truquito, si lo que quieren es que se genere todo esto como teníamos recién, pero que no sea el efecto de estar moviéndose todo el tiempo y renovándose, una alternativa es pedir que cuando termina el primer ciclo del draw se detenga. Eso lo hacemos con no loop, que es decirle no sigas avanzando en el loop. Entonces eso lo que hace es un solo ciclo del draw. En este caso quedó de esta manera, porque como los números son aleatorios completamente y el factor de escala puede ser cualquiera, bueno, están todos chiquititos por ahí dibujados, tendríamos que encontrar otra manera de indicar los factores, por ejemplo, factor de escala que en lugar de ser hasta 2 sea hasta 5, a ver si alguno queda más grande y entonces, bueno, ahí quedó al revés, quedó uno y los otros quedaron muy, muy por afuera. ¿Mm? También lo que podemos hacer es utilizar la transformación de cada sistema de coordenadas de manera que de aislar el sistema de coordenadas. Entonces, para aislar el sistema de coordenadas en Kanitsa, yo podría decir, antes de hacer nada, recuperar el sistema de coordenadas que hay y cuando terminás, devolvelo. Entonces, las transformaciones siempre se hacen sobre la base del sistema original de coordenadas. ¿Sí? Vamos a hacer vamos a llevar esto a todos como estaba antes. Y entonces, como ahora todas las transformaciones son sobre el sistema original de coordenadas, todas vuelven al cero y trasladan y escalan, vuelven al cero, trasladan y escalan, entonces ahora todas las figuras aparecen en pantalla.